Salvados por el conocimiento de Dios es el tema que hoy vamos a compartir y que debe ser ese antes y después en nuestra vida. Hoy vamos a conocer algo o reconocer, porque tal vez lo hemos conocido, pero al no reconocerlo diariamente, no somos beneficiados por este conocimiento. Así que bienvenidos los que no lo conocen, porque hoy lo van a saber, y los que conociéndolo lo reconocen continuamente, bienvenidos, pero también los que están en esa zona media, entre lo conozco, pero no lo reconozco, entonces soy tibio. Bienvenidos también para todas estas palabras. Para iniciar, salvados por el conocimiento de Dios implica que Dios sabe lo que ser humano no puede conocer, pero nosotros al conocerlo, no solo comprendemos la salvación que Él tiene para nosotros, no solo para eternidad, sino para vida abundante aquí. Y tal vez este tema nos puede traer lindos recuerdos también de momentos en que por medio del conocimiento de la voluntad de Dios hemos sido librados de algunos o muchos peligros, muchos inconvenientes, tristezas, lágrimas innecesarias para quienes ya conocen la verdad. Vamos a iniciar por Eclesiastés capítulo 11, versículo 5. Y aquí Salomón, un hombre que pidió sabiduría y que tuvo un inicio maravilloso como rey, porque para iniciar su vida gobernando a otros, teniendo el poder en sus manos de hacerlos felices o infelices, prósperos o arruinados, en paz o en guerra, pidió lo que debemos pedir nosotros cuando vamos a emprender nuestro día. No necesitamos ser reyes, porque tenemos ya la paternidad de Dios que nos hace más dignos que cualquier rey de la tierra. Para iniciar nuestro día, cada día, sí o no, tenemos la capacidad de hacer felices o infelices a muchos. Y cada noche nosotros podemos delante de Dios reconocer a cuántas personas hicimos felices, a cuántos infelices, a cuántos le dimos paz, a cuántos le produjimos guerras, a cuántos le dimos prosperidad a su alma o ruina en sus sueños, en su futuro. Nosotros tenemos mucho poder que tenemos que saber manejar santamente. Y para eso, rindiéndonos a quien sabe más que todos nosotros. Dice Eclesiastés capítulo 11, versículo 5, lo siguiente, hablándole al hombre, a nosotros. Como tú no sabes cuál es el camino del viento o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Obviamente, quien determina el camino del viento, quien un día dijo, habrá viento, habrá camino para el viento, quien también en otra porción de la Biblia nos habla del camino de la luz, cuando no se sabía que la luz viajaba y que tenía un camino, ya el Señor, mucho antes de eso, ya había determinado que la luz iba a tener un camino y el camino del viento también. Y así como podemos ignorar tantas cosas, mucho más ignoramos los propósitos, la sabiduría y la perfección de quien hace todas las cosas. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué hacemos nosotros? Entonces, ¿sentarnos a llorar por eso? ¿O vivir con nuestra minúscula sabiduría? Ni una cosa ni la otra. No tenemos que vivir vidas ni equivocadas ni chiquitas. Muchas veces decidimos, y mucha gente va hasta la muerte teniendo vidas muy erradas o muy pequeñas, minúsculas, microscópicas, nanométricas, porque teniendo acceso a la sabiduría de Dios, no la buscan, el conocimiento de Dios. Vamos a Proverbios 29, versículo 18, también de Salomón, el rey que, vuelvo y repito, inició su reinado con el pie derecho, que después dio varios tumbos con el pie izquierdo y con el pie izquierdo brincó muchas veces y cayó en agujero, sí, pero que en Eclesiastés, el libro que acabamos de leer, él reconoció que el principio de la sabiduría es el temor de Dios y que también en Proverbios 29, 18 nos advierte. Esto también es válido porque muchas veces nosotros demeritamos la fuente, decimos, esa persona que me va a decir a mí si bastante que se cayó. Pues el Espíritu Santo le dio palabra a aquel que tropezó, que incluso cometió aberraciones, porque eso es digno de un estudio impactante, puede ser triste, pero también esperanzador, sobre los errores de Salomón. Pero
sin demeritar la fuente, porque la fuente humana fue imperfecta, pero la perfecta, que es Dios, no tenemos de ella nada que cuestionar. Nos dice en Proverbios de 29, versículo 18, lo siguiente: sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Aquí hay una antítesis, ¿no? Aquí pone dos situaciones completamente contrarias. La primera es: sin profecía el pueblo se desenfrena. Sin conocimiento de Dios el pueblo se desenfrena porque no sabe poner el freno donde tiene que ponerlo. No sabe qué es equivocación y qué es verdadero. Porque vamos a ver qué es profecía, pero antes de eso quiero también poner énfasis en la segunda idea que se presenta en Proverbios 29, 18. Mas el que guarda la ley es bienaventurado. La ley de Dios, que emana de la mente de Dios, que tiene la pureza del corazón de Dios. Y quien guarda esa ley, que viene de una mente perfecta, de un corazón puro, es bienaventurado. Le va bien en todas las cosas. Y recuerden que la bienaventuranza es contagiosa. Esto me gusta decirlo también para alentarlos. La bienaventuranza que ustedes reciben, también la van a disfrutar sus hijos, la van a disfrutar sus padres, la van a disfrutar otras personas, a menos que las otras personas no quieran compartir esa bienaventuranza, pero ahí está. La bienaventuranza que el Señor nos da en la pureza de nuestros actos, y por eso nuestros hijos no están aterrados, porque ¿a dónde se habrá ido mamá anoche? ¿A dónde se habrá ido papá anoche? La bienaventuranza que recibe la pareja, que también se pregunta: ¿dónde habrá ido fulanito o menganita anoche? ¿Qué estará haciendo con el dinero? ¿O dónde están mis hijos ahora? Pero también la bienaventuranza de la bendición espiritual, cuando al someternos a Dios hacemos huir a Satanás y los ángeles nos guardan, nos protegen. Como así fue lo que ocurrió con Jesús cuando sale del desierto avergonzando 3 veces seguidas con ley de Dios, guardando la ley de Dios, a Satanás. En la cara fue. Y lo humilló y tuvo que irse. Por un tiempo, porque él siempre va a querer regresar, y eso también es importante. Él se va, pero va a querer regresar. Pero que la próxima vez que regrese nos vean más fortalecidos para que quede más avergonzado. Mi vida es honrar a Dios y nuestra vida debe ser honrar a Dios. Si como efecto colateral es avergonzar al enemigo de Dios, no es que yo viva ahora para causarle úlceras a Satanás, pero bien sea si es por honrar a Dios. ¿Verdad? Bien, seguimos. Sin profecía el pueblo se desenfrena, más el que guarda la ley es bienaventurado. Pero aquí destaqué sin profecía. ¿Qué es profecía? Para tener un concepto sano, correcto, profundo y beneficioso la profecía. Tal como se escribe en Proverbio 29, 18, el término hebreo es jasón, con K, jasón, y significa sueño, revelación u oráculo. El oráculo era ese lugar o ese mensaje. Oráculo aplicaba para lugar donde se escuchaban mensajes espirituales, o el mensaje en sí era un oráculo. Aquí se usa porque oráculo podía ser lo que Dios decía, como también lo que decían demonios. El oráculo de Delfos, por ejemplo, donde no hablaba precisamente Dios, sino hablaban los dioses de la mitología. Y por eso, en ese sentido, nosotros debemos tener revelación. Para nosotros, obviamente, la revelación debe ser de Dios, porque puede ser como lo hacen los adivinos verdaderos, los que son bien demoníacos, que escuchan voces de demonios y por eso le sacan los números de la lotería a los demás. O a veces dicen: a ti te va a causar un accidente lo que estás haciendo. A mí la duda que me da en este caso es: o el adivino supo lo que iba a pasar, o simplemente los demonios le anunciaron: bueno, ya que esta persona cree terriblemente en las voces de demonios, nosotros vamos a causar ese accidente para quedar como verdad espiritual y maravillosa y para que nos teman. Pero volviendo al punto, profecía es revelación, revelación de parte de Dios. Y cuando el pueblo no tiene revelación de Dios, no sabe dónde poner el freno. Muchas veces nosotros nos equivocamos por maldad y otras por ignorancia. Y aquí vamos a poner énfasis en esa ignorancia que tenemos de la verdad de Dios. Claro, ya conociendo la verdad de Dios, entonces lo que queda es la maldad. Cuando no conocemos a Dios, está
la posibilidad de que lo hagamos por ignorancia y otra por maldad. Aunque también eso también pondría mi duda, porque aunque nosotros no conocíamos los 10 mandamientos, ¿por qué incluso de pequeños sabíamos que robar era malo? Porque hay una conciencia de pecado. Porque el Señor de nosotros va poniendo una conciencia de pecado previamente. Y por eso sabemos que hay cosas que están malas. Así que en eso también hay que ver, discernir cuánto puede ser ignorancia o cuánto puede ser mal. Por lo menos, como yo he dicho, en mi caso, cuando yo viví en concubinato, antes de ser cristiano, viví concubinato, era porque yo pensaba que era correcto. Una vez yo conociendo eso y que Dios no es que estaba en contra de que yo tuviera una compañera, sino que viviera sin comprometerme delante de él, entonces ya yo corregí. Pero vamos a poner que muchas veces hay desenfreno porque el pueblo no conoce la voluntad de Dios y que la voluntad de Dios es revelada por medio de profetas. Y que los profetas hay en todas las iglesias y yo estoy orando para que el Señor nos muestre quiénes han recibido don de profecía en la iglesia, porque no hay cuerpo de Jesús completo si no está todos los dones repartidos. Es lo que yo estoy completamente convencido. Vamos a seguir ahora con Oseas 4. Oseas es un libro muy duro y es un libro muy desgarrador sobre los pecados de Israel, y podemos ver paralelos muy interesantes porque uno dirá, oh, qué mal estaba Israel. Pero vamos a ver paralelos lamentablemente y espeluznantemente similares al mundo actual. Y cómo la ignorancia, el conocimiento de Dios, no solo nos hace errar, sino también a no tener temor de Dios. Porque muchas veces decimos, bueno, la ley de Dios es bonita, pero si no la cumplo, ¿qué me va a pasar? Si igual mañana comamos y bebamos, que mañana moriremos. ¿Y qué va a pasar? Nada, se apagó la luz. Bien, en Oseas 4, desde el versículo 1 voy a empezar a leer. Son 19 versículos. Vamos a empezar a leer el versículo 1. Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Antes de seguir, vamos a detenernos en el versículo 1. Aunque le habla a los hijos de Israel, a su pueblo elegido, no solamente hablaba de ellos, sino el resto del mundo. Y contiende, Dios tiene una causa contra los moradores de la tierra. ¿Por qué? Porque no hay verdad. Y no hay verdad porque se desconoce la verdad o no se reconoce la verdad. Se ignora la verdad o se obvia o se echa de lado la verdad. De una u otra manera, la mentira hace daño, aunque sea voluntaria o involuntariamente. Porque como no hay verdad, no hay misericordia y vivimos en un mundo donde paga la cuenta, donde no nos gusta la misericordia, donde nos alegramos que el malo sufra hasta la última consecuencia y una cuarta más, donde no hay lugar para el perdón, y por eso para nosotros es muy fácil decir que te perdone Dios porque yo no. ¿Por qué? Porque no hay conocimiento de Dios en la tierra, donde yo tengo que saber dentro de sus leyes, que yo tengo que ser misericordioso y que yo debo amar al enemigo, orar por el enemigo y bendecir a quien me maldice y hacer bien a quien me ultraja. O sea, eso es llevar la misericordia. Nosotros estamos cerca de Dios no solo cuando conocemos su palabra, no solo cuando oramos, sino cuando la ponemos en práctica. Tal vez alguien puede decir, yo creo que estoy cerca de Dios porque yo hablo con Dios. ¿No se le nota? Porque si Dios le habla a usted, ¿por qué no hace? O se le nota. Sabe que yo estoy cerca de Dios porque yo hablo con Dios. Se nota porque lo que Dios dice, lo veo en su vida. Seguimos. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen. Y homicidio tras homicidio se suceden. Por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella con las bestias del campo y las aves del cielo, y aun los peces del mar morirán. Si algo sabemos es que en el mundo actual hay muerte y hay un mundo extenuado, porque dice así: perjurar, mentir, levantar falsos testimonios, mentir, decir lo que no es, defender lo indefendible, decir que lo malo es bueno, es una forma de mentir. Y que lo bueno es malo, que lo malo como
Fornicar es bueno, porque hay que experimentar, compañeros. No se puede llegar al matrimonio así y que guardarse es de bobos. Y por eso decimos que lo bueno es malo, porque Dios dirá, pero yo sí sé. Cuando ponemos en práctica estas cosas, vemos un mundo que sufre. ¿Cuántas personas lloran por las mentiras de otros? Me rompiste el corazón, jugaste con mis sentimientos, mira cómo dejaste mi finanza, mira cómo usaste el tiempo de una forma secreta y después, como todas las cosas salen a la luz del sol, todos lo que está bajo el sol sale a la luz, como me causas esa decepción, te causas ese daño y en medio de los dos hay muchas otras consecuencias que duelen. El mundo sufre por el pecado, por supuesto. Hablamos de hurtar y adulterar prevalece, reflejo de nuestro mundo. El adulterio no solamente es parte de nuestra cultura, es parte hasta de nuestro humor. Es parte de nuestra cultura, de nuestra idiosincrasia. Es que así son los hombres. Es que tú no te dejes. Traición se paga con traición. Parte de nuestra cultura popular. Todas son una serie de falacias, no lo crean. Lo digo porque el mundo lo dice, pero como Dios no lo dice, obviamente es falso. Homicidio tras homicidio se suceden. De verdad, eso no lo tenemos ni que negar. No tenemos que viajar al otro lado del mundo. Lo vemos en nuestros barrios, lo vemos en nuestras provincias. Homicidio tras homicidio se sucede porque se ignora la verdad de Dios. ¿Y cuál es el resultado de esto? Por lo cual se lutará la tierra y se extenuará todo morador de ella. Por eso hay tanta depresión, tanta decepción. Miren, una de las madres de los vicios es el cansancio. Pásame la botella, ¿verdad? Como decía la canción. Voy a llorar en nombre de ella. No me acuerdo la canción, no la cantaban ni la coreaban ni era tampoco un himno de vida. Esa no, esa no. Pero, ¿por qué incluso caemos en tantos disipadores? Porque el mundo está cansado. Y detrás de cada vicio, cada ruta de escape, cómo está allí mostrada la frustración y es evidente el cansancio del ser humano. Y cómo la naturaleza sufre también con las bestias del campo y las del cielo y aún los peces del mar morirán. Y por eso el planeta está sufriendo una devastación de parte de quienes fuimos llamados a señorear o juzgar con la justicia de Dios a la tierra. Seguimos. Versículos ahora del 4 al 6. Y dice, a ver, tienen versículos, del 4 al 6, por favor, Ciertamente, hombre, no contienda ni reprenda hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Caerá, por tanto, en el día y caerá también contigo el profeta de noche, y a tu madre destruiré. Palabra de Dios. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré el sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Aquí no solamente habla el ciudadano común, habla Israel que tenía que mostrar la gloria de Dios, pero habla a nosotros que también intercedemos por el pueblo. Nosotros como sacerdotes y todos, y aquí no estamos hablando de quien está hablando, de quien está dando la palabra hoy, de todos nosotros, porque conforme a 1 Pedro, todos somos pueblo escogido, apartado, real sacerdocio, todos somos sacerdotes de nuestra casa. Tal vez somos sacerdotes con la vestimenta oculta, con los guantes colgados, pero el que usted sea sacerdote con los guantes colgados, que sea siervo inútil, no le quita a usted la posición, porque esa posición no la tiene usted porque la escogió, sino porque Dios en el momento que le salvó, le dio esa designación. Tú eres sacerdote. Y por eso es que vemos cómo hay gente que se nos resiste a la palabra. Cuando nosotros hablamos palabra de Dios, tenemos más resistencia. Hay mucha gente que cuando le decimos, sabe que haga lo que quiera. Pecar una vez al año no hace daño. Una canita al aire es lo que usted quiere. No importa si usted miente. Mienta, defiéndase, no se deje. ¿Por qué tenemos muchas veces contiendas? Porque la gente se resiste a nuestra labor como sacerdotes y eso que nosotros como sacerdotes estamos intercediendo ante Dios por los hombres. Como profetas mostramos la voluntad revelada de Dios y como sacerdotes estamos intercediendo por ellos, conociendo sus necesidades. Y la gente incluso conociendo cómo actuamos por ellos muchas veces nos muestra resistencia. Y claro, aquí se nos dice, caerás tú.
¿Cuántos sacerdotes, cuántos profetas perecen por manos del mal? Pero el Señor permite. Y dentro de eso vemos cómo el pueblo es destruido. ¿Por qué? Por falta de conocimiento. Un conocimiento que no llegó o habiendo llegado no es reconocido. Ahí es donde yo veo la instancia. Usted conoció, entonces reconoció o desconoció. Lo conocido es reconocido o desconocido. Es ignorado, es guardado, es atesorado o es archivado. Seguimos. Del 7 al 10 nos sigue diciendo. Del 4, del 7 al 10, repito, Oseas 4, del 7 al 10 nos sigue diciendo, conforme a su grandeza, así pecaron contra mí. También yo cambiaré su honra en afrenta. Muchas veces lo peor que nos puede pasar a nosotros es la grandeza. Los agrandados, como le decimos nosotros, ¿verdad? Conforme a su grandeza, así muchas veces la gente se aparta, se va endiosando. Y estamos siendo endiosados porque ahora tenemos al acceso a la mano el mundo entero a través de un dispositivo. Y podemos reemplazar a Dios con 200 canales de televisión, con millones de canales de YouTube, con el mundo entero por Spotify. Podemos reemplazarlo en un segundo por cualquier cosa. Y por eso no buscamos a Dios. Y póngase a ver cuántas veces usted, pudiendo haber buscado a Dios, lo reemplazó por otra cosa. Porque estamos agrandados por la tecnología. Porque mi Dios es aquello que tiene mis horas. Porque mi Dios es mi Dios cuando ocupa mi tiempo. Porque muchas veces decimos, somos de Dios. ¿Y de quién es tu tiempo? ¿Cuántos minutos son de Dios? ¿Cuántos segundos son de Dios? ¿Tu Dios es solamente en esa plegaria matutina o en la noche para bendecir? ¿O es quien controla tus actos? ¿Tu Dios dura tanto como los comerciales de televisión de tu programa favorito? ¿O lo que dura esa canción del mundo favorita? Tu Dios es quien tiene tu tiempo. Por eso el salmista también, ¿qué dice? En el Salmo 6:3, ¿verdad? El Salmo 63, o sea, de mañana te buscaré. Nos lo dice así, o sea, nos lo dice con esa confirmación de palabra. De mañana te buscaré porque mi despertar es tuyo. Es lo que prácticamente está diciendo con esto. Mi despertar es tuyo y por eso desde temprano yo no veo el momento para estar contigo porque tú eres mi Dios. Así que en ese sentido, y me quedé con esa inquietud, sí, les recomiendo que lean en ese sentido todo el Salmo 63, donde dice Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. ¿Por qué? Porque mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Mi Dios es aquel que me produce sed de buscarlo. Si yo tengo sed en la mañana, antes que buscar al Señor, de buscar qué salió en TikTok, ¿quién es mi Dios? Si cuando yo estoy acabangado, triste, aburrido, tengo sed de otra agua, esa agua es tu Dios. Entonces, tal como vemos, aquí vemos un pueblo que su problema es que Dios no era Dios. Decían que era Dios. Dios lo había apartado para ser su pueblo como nosotros fuimos apartados y como fuimos llamados a ser sacerdotes. Pero si Dios no es nuestro Dios, entonces evidentemente ahí vemos las consecuencias. Yo no conozco lo que no quiero conocer. ¿Cuánto tiempo estoy dedicando para conocer a Dios? Y vamos a ver cómo el Señor nos salva por medio de su conocimiento. Entonces, ya que estamos en Osea, vamos a continuar allí. Habíamos quedado en el versículo 10. Les motivo a que entonces busquemos más adelante el versículo, desde el versículo 11, el 11 al 13. Fornicación, vino y mosto quitan el juicio. Mi pueblo a su ídolo de madera pregunta y el leño le responde, porque espíritu de fornicaciones lo hizo errar y dejaron a sus dioses para fornicar. Sobre la cima de los montes sacrificaron e incensaron sobre los collados, debajo de las encinas, álamos y olmos que tuviesen buena sombra. Por tanto, vuestras hijas fornicarán y adulterarán vuestras nueras. Fornicación, vino y mosto quitan el juicio. Todo lo que a mí me hace perder el sentido es fornicación. Cuando yo amo otra cosa que no es Dios, es fornicación espiritual. Cuando tengo otros dioses. Y a veces tenemos dioses tan perecederos, tan mediocres como un artista. Yo admiro el arte. De hecho, a mí me gusta mucho el arte porque hice arte.
Pero cuando deja de interesarme su música o su filmografía y me interesa más con quién se casó, de quién se divorció, y hasta me duele y me apasiona y grito cuando pasan estas cosas, tal vez es el que está moviendo mis sentimientos. Es mi Dios. Y si yo tengo un ídolo, estoy fornicando espiritualmente. Vino es aquello que me quita el sentido, que me distrae, que me alegra sin Dios. Pero sigamos. Mi pueblo a su ídolo de madera pregunta, lo que no es Dios le pregunta, ¿cómo ser alegre? ¿Cómo estar satisfecho? ¿Cómo tener paz? Y vemos las consecuencias. Lo que nosotros adoramos falsamente, nuestros hijos lo van a adorar. Por eso vuestras hijas fornicarán y adulterarán vuestras nueras, porque cuando yo desconozco a Dios, transmito esa ignorancia de Dios. Ese desconocimiento, esa falta de reconocimiento de Dios. Y más lamentable es cuando somos de iglesia y solamente somos de iglesia cuando estamos en el templo. Pero una vez cruzamos la puerta del templo, ya no somos de Dios. Porque no somos de Dios porque cantamos la alabanza solamente o leemos la Biblia, sino porque la alabanza se parece a nuestras vidas. Porque ¿qué decimos, Señor? Tú eres mi Dios, tú me hiciste libre, como cantamos hoy. Y si tú me hiciste libre, ¿por qué sigo? Entonces, ¿por qué me pongo las cadenas del pecado? Porque el pecado no me manda si yo no le digo, Señor pecado, dígame, aquí estoy a su disposición. Señor soberbia, Señor ira, Señor violencia o señora violencia, no sé. Bueno, no voy a caer. De repente escucha este tema. Aquí no hay personas que tienen problemas con esto de las nuevas ideologías y que estamos cosificando. Bueno, vamos a poner Señor a todos. O señores, como quieren ahora que manejemos el lenguaje inclusivo nefasto. A propósito, no lo practiquemos. Volvemos al punto. Cuando nosotros nos rendimos al pecado, Él nos gobierna. O sea, el pecado que nos está gobernando es porque nosotros le estamos dando ese poder. Y con el pecado, recuerden que con el pecado entra un mundo espiritual a empoderarse, a tener control de nosotros. Y eso se lo terminamos transmitiendo a nuestras descendencias. Tenemos que cortar con eso, nos toca a nosotros. No decirme, muchachos, busquen a Dios. Busquemos a Dios. 14 al 15 de Oseas 4. No castigaré a vuestras hijas cuando forniquen, ni a vuestras nueras cuando adulteren, porque ellos mismos se van con rameras, estos padres a veces, y con malas mujeres sacrifican. Por tanto, el pueblo sin entendimiento caerá. Es que los pecados de los hijos, ¿hasta qué punto son responsabilidad de los padres? ¿Qué hacen los padres que recibieron a Cristo después que lo malformaron? Bien formarlos. Tienen una lucha, claro. Lo ideal es recibir a Cristo antes de tener los hijos. Pero si lo recibimos tarde, nos toca difícil. Nos toca más fuerte. Pero para eso tenemos al Señor que convierte, que transforma. Y reconocer cuántas cosas de ahí, de eso que nuestros hijos están cayendo, vino por herencia. Pero nosotros rompemos esas cadenas. Nos toca luchar, sí. Pero como la lucha es por amor, vale la pena. Porque cuando uno ama a los objetos o a los sujetos, mejor dicho, de nuestra lucha, es una lucha con gozo. Versículo 15. Si fornicas tú, Israel, a lo menos no peque Judá, y no entréis en Gilgal, ni subáis a Betabén, ni juréis vive Jehová. Este versículo para mí fue muy conmovedor porque, claro, cuando uno lo lee y ha conocido que Gilgal fue ese lugar donde Josué circuncidó al pueblo de Israel, o sea, lo marcó nuevamente como pueblo de Dios, donde vemos que en Segunda Reyes, allí fue que Elías se adiestró, se fortaleció, lugar donde Eliseo también se fortalecía como profeta y los profetas de Dios, los de sana doctrina, se reunían allí. ¿Cómo es que Gilgal luego es visto como un lugar terrible? Es que luego cuando vemos Oseas 9 resulta que el Gilgal, por corazones pervertidos, se volvió sitio de ídolos. Eso lo podemos ver luego en Oseas 9. En Oseas 9:15 ahí habla de que fue lugar de, bueno, ya que me lo pidieron, no me lo pidieron, bueno, voy a leerlo. Pues. María tiene mirada como que quería que yo lo leyera, ¿verdad? Bueno, en Oseas 9:15 dice, toda la maldad de ellos fue en Gilgal. Allí pues les tomé aversión por la perversidad de su obra, los echaré de mi casa. No los amaré más, todos sus príncipes son desleales. ¿Cómo? Recórcholi, pues, ¿cómo Caracoles fue que de repente un lugar donde se circuncidó el pueblo para confirmarse como pueblo de Dios,
donde los profetas se formaban, terminó siendo un lugar de idolatría, de maldad, por la decisión del hombre. Aquí un mensaje, más que juzgar a Gilgal y ese Gilgal, esa gente de Gilgal si era mala, es examinarnos, porque lo que hoy es santo, mañana puede ser que no. El lugar cambió, las rocas, las hiedras, los arbustos, el sol, la luna, no, los seres humanos. Nosotros tenemos que cuidar, porque el Gilgal nuestro, si es el lugar donde se forman los profetas, donde se circuncida el pueblo, se marca como pueblo de Dios, y donde los profetas hablan, donde el pueblo escucha a los profetas, donde se descubren los profetas, y por eso tenemos que orar para ver quiénes tienen don de profecía en el cuerpo de Cristo, porque el don de profecía está y a alguien se les tiene que dar, o a algunos se les tiene que dar en la iglesia. Y si nosotros no cuidamos esta iglesia como el santo Gilgal que fue, donde Josué circuncidó, donde Eliseo y Elías se formaron y donde con otros profetas compartían, podemos hacer de ese Gilgal un lugar, casa de demonios. Históricamente hay iglesias que se convirtieron en casa de demonios. Y si eso lo podemos profundizar, podemos ver Apocalipsis, el mensaje a esta iglesia y no tienes mirada que quieres que lo lea. No, bueno, vamos a leerlo en otro día porque si no aquí nos vamos a vigilar, ¿verdad? Bueno, seguimos. Vamos a Oseas 4, del 16 al 19. Porque como novilla indómita se apartó Israel, ¿los apacentará ahora Jehová como a corderos en lugar espacioso? Pregunta retórica, la respuesta es no. Porque como novilla indómita, rebelde, novilla de Dios, se apartó Israel, esa novilla que Dios alimentó, dio agua y condujo y apartó de los lobos. Sin embargo, un día se apartó. Ahora, a ese que se aparta por falta del conocimiento de Dios, de quién es Dios, porque cuando yo no conozco, no reconozco y desconozco quién es Dios, me aparto de él porque cualquier cosa para mí es más fascinante que Dios, más importante o de mayor valía. Aquí la pregunta está: ¿los apacentará ahora Jehová como a corderos en lugar espacioso? Si como novilla indómita nosotros nos apartamos de Dios porque preferimos que cualquier cosa nos mande, cualquier cosa nos controle, cualquier cosa ocupe nuestro tiempo y diga, yo buscaría a Dios, pero es que a esta hora no, porque a esta hora tengo algo muy divertido que hacer. Entonces, señoras y señores, ¿nos apacentará ahora Dios? ¿Seremos salvos por Él? ¿Seremos rescatados por Él? Dios tiene la obligación de hacerlo. Sin embargo, Él nos da un mensaje de esperanza. Y tal vez este mensaje hoy lo estamos escuchando porque o estamos en peligro o ya estamos en la zona de peligro, ya estamos en la zona tétrica. O porque tal vez si no escuchamos este mensaje, mañana lo olvidamos y somos el Gilgal no puro de circuncisión y de profetas, sino el Gilgal de Oseas 9:15. La iglesia impura, destructiva y destruida, porque lo que destruye, Dios lo termina de destruir por su justicia y su poder. Efraín es dado a ídolos, déjalo. Efraín es Israel. Aquí habla de Efraín, no una persona, no es de su amigo Efraín del barrio, no es de los zapatos ni nada de esto, es Efraín, Israel. Israel se le llamaba Efraín porque Efraín era la tribu más grande en ese momento, así que se le identificaba por la tribu más grande. Efraín es dado a ídolos, déjalo. Su bebida se corrompió, fornicaron sin cesar, o sea, amaban más a otra cosa más que a Dios, fornicación espiritual. Sus príncipes amaron lo que avergüenza. Como muchas veces nosotros amamos aquello que cuando se nos acercan lo ocultamos. ¿Por qué ocultamos cosas que amamos? Porque son vergonzosas. ¿Por qué tapamos el celular? ¿Por qué algunas personas le ponen a la amante el nombre de Jaimito el Cartero? ¿Verdad? ¿Por qué ocultan sus tiempos? ¿Por qué ocultan sus horas? ¿Por qué ocultan eventos del día? ¿Por qué los cambian? ¿Cómo te fue hoy, mi amor? Hoy muy bien. De 9 a 10 está haciendo cosas maravillosas, pero tengo que mentir porque lo que yo hacía no era maravilloso, era vergonzoso. El viento los ató en su sala y de sus sacrificios serán avergonzados. De esas cosas que yo le doy mayor valor,
que pongo para honrar, porque los sacrificios eran aquellas ofrendas con las que yo quiera honrar a mi Dios, me producirán vergüenza. Ahora, ante esto, vemos un panorama triste, tétrico, de un Israel que fornicó, amó lo que no debía amar, se envaneció en su Dios, se distrajo, lo reemplazó. Y por supuesto que esto es como para sentarnos todos aquí a llorar y poner las mesas, la silla en círculo y llorar, endechar. Pero aquí viene la respuesta esperanzadora. Hay salvación para los que quieren conocer a Dios. Y puede ser que hoy, en este minuto, usted no conoce verdaderamente a Dios o lo conoce muy de pasadita. Porque conocer a Dios no es decir, como a veces decimos de un vecino o del que vende allá abajo, yo lo conozco a él. Sí, el que hace, él vende tortillas. ¿Cómo se llama? No sé. Tortillín. No sé cómo se llama. Ah, ok. ¿Y su familia qué tal? Me imagino que bien. No sé. ¿Cuáles son sus sueños, sus anhelos? ¿Cuál es su esperanza? ¿Cómo está con Dios? Así tal vez como tenemos una relación muy superficial con algunas personas, como el niño que juega al frente de la casa, con el que vende las tortillas, como el compañero de trabajo que le conocemos algunos datos, algunas generales, pero no conocemos su corazón. Nosotros de Dios podemos conocer datos generales, que es eterno, que ama y ama y ama. O ama, pero hoy el Señor sí ama. Pero no conozco íntimamente a Dios, ni conozco ni siquiera qué Él piensa de mí. Pero para quienes quieren conocer a Dios hay salvación. Y vamos a verlo en Hechos 8, 26 al 39. Ahora, ¿cómo conozco a Dios? Porque eso es muy prometedor. Hay salvación para los que quieren conocer a Dios. Eso me suena espectacular, maravilloso y yo lo quiero para mí. ¿Cómo conozco a Dios? ¿Cómo logro tener esa percepción adecuada y verdadera de Dios que salva? Bueno, busquemos el libro de los Hechos, Nuevo Testamento, el capítulo 8, versículo 26 y 39. Vamos a ver el caso maravilloso de un hombre que no era del pueblo de Dios. Para mí este es uno de los personajes que, teniendo una brevísima participación, puede dejarnos huellas enormes en el corazón. Cuando entendemos, cuando comprendemos y disfrutamos la decisión sabia que este hombre tuvo para ser salvo, porque él no era del pueblo de Dios, pero él se insertó. Como nosotros cuando, siendo del pueblo del mal, del pecado, de la ignorancia, de desconocimiento, nos salimos de allí y nos insertamos. La Biblia tiene casos muy especiales y también con esto, nunca dejen que las circunstancias les limiten, porque aquí estamos hablando de un esclavo, de un eunuco, de un sirviente, no de un hombre poderoso, más que esclavo, bueno, un sirviente importante, pero no era el que encabezaba. Pero podemos hablar de una Rahab que era prostituta y que ella se insertó de todas maneras en el pueblo de Dios, se insertó en la salvación. O de una Ruth moabita, de un pueblo que era enemigo de Dios, y ella se insertó cuando yo entiendo quién es Dios y entiendo la salvación que nos puede dar. En Hechos 8, vamos a empezar desde el versículo 26, la lectura, y dice así: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió con Etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Bien, veamos aquí este detalle muy interesante. Un ángel del Señor habla a un siervo del Señor. ¿Por qué? Porque alguien que ni era ángel, ni era siervo del Señor, no era pueblo de Dios, quería conocer a alguien que estaba conociendo a través de las escrituras, que le conmovía su corazón. Él quería conocer a un personaje que aparece en Isaías 53. Y en ese sentido, vamos entonces a seguir en esta lectura, ya que estamos allí. Habíamos quedado en el versículo 28 de Hechos 8.
Y miren cómo el Señor hace cruzar del desierto a quien sea, hace que la gente haga lo que haga, y los siervos de Dios cruzan desiertos, cruzan peligros, aguas caudalosas, fuegos, lo que sea necesario por la salvación. Aquí vemos un Dios que sabe quién es Él, un Felipe que sabe quién es Él y un eunuco que necesitaba saber quién era. O sea, tres personajes, dos que estaban muy claros y otro que estaba confundido. Pero el final feliz es que de dos personajes que estaban muy claros y uno confundido, tenemos tres. Ahora, o más bien se está preparando el día en que ellos serán uno. Dios, Felipe y el eunuco. Decía, le había leído que él estaba sentado y leyendo el profeta Isaías. ¿Qué leía del profeta Isaías? Vamos a verlo más adelante. Pero aquí vemos desde el versículo 29 lo siguiente. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentare con él. Interesante. Dios ve a este hombre, a este etíope, a este funcionario de Candace, y ve que en su corazón había un anhelo. Y él estaba luchando, tenía una lucha con su propio entendimiento. ¿Quién es este? Y Felipe, muy guiado por el Espíritu de Dios, hace la pregunta precisa. No la que hace, no qué hay de nuevo. Preguntas que no eran inapropiadas, pero le hace la pregunta que él necesitaba. ¿Entiendes lo que lees? Enseñanza, cuando nosotros nos acercamos, pidámosle mucha sabiduría al Señor. Señor, ya que tú me mandas a este lugar, ¿qué le tengo que preguntar a la persona? Él dijo, vamos al versículo 31, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El ruego nace esa necesidad. Yo necesito conocer, estoy leyendo y esto no me cuadra. No puedo empatar la trama, no puedo entender el personaje, no puedo captar la línea dramática. ¿Qué es esto? Y ahí él ruega. Pero él estaba rogando ahí. Él estaba rogando desde que estaba leyendo, desde que Dios mandó a Felipe. En él había un ruego, una gran necesidad. Yo necesito conocer a este personaje que es Cristo, que no sabía que era Cristo, pero es Cristo. ¿Quién es este? Y lo vamos a ver más adelante. Hechos 8, 32 al 33. El pasaje de la escritura que leía era este. Como oveja la muerte fue llevado y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Él ve este personaje que como oveja la muerte fue llevado sin culpa y que en su humillación no se le fue justo. O sea, no era un villano, porque él no se le estaba castigando, porque era lo justo, porque era la pena que él debía pagar por su maldad, por sus acciones de truán, de asesino, de malversador. No, la muerte era injusta. ¿Quién es este que como oveja, o sea, mansamente, sin resistirse, fue al matadero con sus propios pies? Él fue caminando al matadero. Es un acto injusto. Yo necesito saber quién es este. Más su generación, ¿quién la contará? Él no tuvo hijos biológicos, pero le fue quitada de la tierra su vida. Pero, sin embargo, se anunciaba que iba a tener generaciones, porque él mismo lo había profetizado, que el evangelio iba a llegar hasta lo último de la tierra. Seguimos leyendo. Respondiendo el eunuco, 8:34 en adelante, respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Dios comenzó a hablarle de alguien que no entendía ni quién era, si era el profeta, si era otro, a conocer a Jesús y cómo por medio del bautizo de arrepentimiento iba a ser lavado. Conozco, entonces ahí en él pasó algo muy maravilloso. Conozco quién es Jesús, quién fue aquel que fue
mansamente, injustamente llevado al matadero para salvación de muchos, ya comprendo por qué él tenía que ser llevado al matadero para injustamente morir, pero para en ese acto ser nosotros justificados y que arrepintiéndonos, nosotros somos salvos, siendo limpios por la palabra, por el Espíritu, por el agua. Y ese conocimiento lo llevó a la salvación. Conocer que eso era cierto, reconocer que era cierto y no desconocer la promesa de Dios. Y ahí vino la gran petición. ¿Qué impide que yo sea bautizado? ¿Seré que soy eunuco? ¿Seré que soy siervo de Candace y ella no es una profetisa ni una sacerdotisa de Dios, del Dios viviente? ¿Será que no soy israelita? ¿Será que por mis pecados no puedo ser bautizado? Y vemos aquí la respuesta de Felipe, versículo 37 en adelante. Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Puedes ser bautizado, obviamente. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Él estaba gozoso porque se había cumplido lo que el Señor tenía para él, la salvación. Pero ¿por qué se cumplió el propósito de Dios y por qué el hombre recibió salvación? Porque quiso conocer a Dios primero y por eso estaba leyendo un libro que le quedaba grande. La escritura le quedaba grande, pero él no se achicó, él más bien clamó, rogó, porque él estaba rogando antes que Felipe llegara. Claro, el panorama es esto, Señor, pero ¿qué es esto? Por favor, que alguien me haga entender esto. Yo no puedo irme de aquí. Yo no puedo regresar al palacio y enredarme en mis asignaciones y perderme esto. Por favor, que alguien me ayude. Ese es el ruego. Y Dios pondrá. Dios puso a Felipe. Felipe le habló con sabiduría preguntando primero, ¿entiendes? ¿Tú entiendes lo que estás leyendo? Aquí el hombre le manifiesta su necesidad. Felipe cumple su labor, pero esa palabra llega y tiene efecto porque él quería conocer. Y por el querer conocer a Dios y maravillarse por Jesucristo Salvador, él mismo dijo, yo quiero ser bautizado, yo quiero ser limpiado. Y no lo dijo por emociones, no lo dijo por compromiso. Yo quiero ser limpiado porque entendió que el bautizo es más que un acto de identificarse con una iglesia, un acto que le agrada a Dios, es limpiarme porque yo recibo esta agua con la que yo soy limpio. Y recuerdo, hago memoria que fui limpio y ya yo no puedo ensuciarme. Yo no puedo ser como la puerquita que vuelve al lodo, al fango y revolcarme allí. La pobre puerquita que nos habla la escritura no tiene el entendimiento. Nosotros tenemos el entendimiento y dice, yo no puedo volver. Yo no me voy a revolcar nuevamente en el pecado porque yo pedí ser lavado. El bautizo no es solamente identificarse con un cuerpo. ¿Por qué no le dijo, bautízame para ver y dame la dirección de la primera iglesia nada más? Porque yo quiero ser salvo. Porque él dice, si crees de todo corazón, bien puedes. Y por eso el hombre estaba gozoso. Si había temores de muerte, esa incertidumbre que todos hemos tenido en algún momento, casi todos, de qué será de mí cuando me muera, en él ya se fue para siempre, porque él entendió que era salvo. Y por eso, nuevamente, insisto, el punto es esto, es conocer y reconocer a Dios. Muchos no conocen a Dios y por eso fallan y no son salvos del peligro. Muchos conocen a Dios y no lo reconocen. Yo sé que Dios dice, pero yo no. Yo sé que la iglesia dicen esto, pero eso lo dice la iglesia. De hecho, me parece muy curioso que hay personas que dicen, en mi iglesia dicen esto y usted lo dice, en mi iglesia lo dice. No se terminan de casar con la idea. Cuando la palabra ha calado en mí, cuando yo digo, el Señor dice esto y yo lo confirmo y yo lo vivo. El Señor dice que ya no debo hacer esto y yo lo confirmo con ello porque no lo estoy haciendo y cuando lo hago me duele, pido perdón, me arrepiento y me levanto porque yo no puedo vivir en esto.
Me puedo tropezar y caer en el fango, no revolcarme, no tirarme de clavado, de chumbulún en el fango. Porque muchas veces digo, Señor, perdóname, y cuando soy limpio me tiro de clavado. Chapoteo y hago burbujitas de amor ahí con el fango porque no me he arrepentido. Conocer y reconocer a Dios implica el saber qué es lo que Dios quiere y arrepentirme de lo que Dios me dice, arrepiéntete, y seguir lo que Dios me dice, sigue esto ahora en adelante. Vamos a Romanos 1, 21 al 25. Y en Romanos 1, a una iglesia naciente en Roma que estaba saliendo, bueno, en Roma había muchos judíos, en Roma había judíos obviamente que estaban saliendo del judaísmo y gentiles que estaban saliendo de una constelación de demonios llamados dioses, Júpiter, Saturno, Mercurio y demás, demonios, o en su nombre griego si quieren ponerle, bueno, Zeus, si prefieren decirle Zeus, o prefieren decirle Poseidón, deciden llamarle Hermes, como quieran, llámenle Hércules o Heracles, son demonios, ya el que lo digas en griego o en romano. Y vemos aquí nuestra Diana cazadora, ¿no? Que sale en cine, es la figura de un demonio también. Bien. Nuestra Diana, no es mi Diana cazadora, pero la que vemos en las películas de Marvel y demás, perdón, de DC Comics, ahí se está representando muy dignamente a un demonio. Tenemos que verlo así. O Thor es la representación de un demonio también. Pero bueno, no vamos a hacer un tema de cómics y demás, sino volver a la palabra de Dios. En Romanos 1, el 21 al 23 dice, pues habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Antes de ir a los dos últimos versículos que le había anunciado, veamos esto. Habiendo conocido a Dios, aquí no hablamos de las personas que nunca supieron quién era Dios, nosotros que estamos aquí, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Glorificamos a Dios cuando lo que Él dice, nosotros decimos, esa es palabra hecha, porque estoy mostrando la gloria de su palabra. Vamos a ponerle un ejemplo muy sencillo. Si yo soy un deportista y a mí una marca me dice, bueno, yo te voy a patrocinar, salen mis comerciales diciendo que esta camiseta es lo máximo y necesito que la uses porque ya publiqué que tú la vas a usar. Y yo uso cualquier competencia, no estoy dándole honra a la marca. Es un ejemplo muy sencillo. Yo glorifico una marca cuando digo, no solo creo que es así, sino que la consumo. Yo glorifico a Dios cuando, conociendo lo que es Él, hago lo que Él dice. Le doy la honra, le doy la gloria y todavía al final de cuentas le doy las gracias a Él. Aquí yo le estoy dando gracias a Dios porque respiro, porque me alimento, porque tengo conocimiento, porque tengo intelecto, porque tengo dones, porque tengo talentos, porque hasta me ha puesto una vocación para amar cosas que debo amar. Muchas veces nosotros conocemos a Dios, pero no lo reconocemos porque no le obedecemos. Así que decir, yo conozco a Dios y yo estoy cerca de Dios, pero no lo reconozco, no. ¿Lo conoces? Sí. ¿Está cerca de él? Sí. Ah, entonces actúa como Dios dice. No, porque yo todavía actúo conforme a mis principios. ¿Le glorificas poniendo en práctica lo que aprendes? Pasemos a otra página. Si usted está así, no está glorificando a Dios, no lo está reconociendo. Y la salvación no es para los que lo conocen, es para los que lo conocen y lo reconocen. Así que el título de este tema es Salvados por el conocimiento de Dios. Bien podría extenderse y decir Salvados por el conocimiento y reconocimiento de Dios. Porque yo lo reconozco, porque los demonios conocen a Dios más que nosotros y ya para ellos está Apocalipsis 21, serán echados al lago de fuego. Y muchos ya están en jaulas, en cárceles, están en cautiverio, porque conociéndolo no lo reconocieron. Y recuerden que la caída de Satanás fue porque él, conociendo a Dios, como nadie de nosotros lo ha podido ver porque nadie ha visto a Dios, él no lo reconoció como Dios, sino dijo, yo puedo ser Dios, yo me mando. Y con esto, cuando yo conozco la verdad de Dios y yo digo, pero yo me mando, yo mejor lo hago como a mí me manda, usted está imitando a Satanás. Y el que imita a Satanás se va con Satanás al castigo eterno.
No le glorificaron, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Es que yo creo, cuando yo me envanezco, Dios dice que me debo guardar, pero es que yo creo que eso no es así porque estamos en el siglo XXI. Los tiempos son más rápidos. Dios dice perdona, pero es que yo creo que no debe ser así porque hay cosas que no debo perdonarla yo. Son imperdonables. Los imperdonables no existen. Para nosotros no existen los imperdonables. Cuando yo razono la palabra de Dios, no le glorifico. Me envanezco y no lo reconozco como Dios. Y profesando ser sabios, se hicieron necios. Recuerden que para nuestra jerga panameña, ser necio es solamente ser terco, testarudo, obstinado. Pero en su acepción correcta es tontos, insensatos. Así que cuando nosotros decimos lo que Dios dice es, pero yo digo otra cosa, soy un insensato, soy un tonto. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza e imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Hay muchas formas en que se puede aplicar esto. Cuando yo adoro imágenes de animales, por ejemplo. Todas las falsas religiones adoran animales, a la tierra. Entonces endiosan a gatos, a halcones, a águilas, Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, aquí en América, Pachamama, que está muy en boga entre la cultura, Pachamama, la madre naturaleza. Estás cambiando a Dios por Pachamama. Cuidado. Y eso entra mucho por la cultura. Amar a la madre naturaleza. El mundo de Avatar. La película Avatar es panteísta, porque ahí la naturaleza se manda a sí misma y se protege a sí misma y no hay Dios que la mande. Bueno, yo la vi, la disfruté, sí, pero la discerní. Yo dije, bueno, disfruté una película que es una gran mentira. Pero bueno, tiene sus atributos artísticos y al final de cuentas hasta le saco el mensaje de honra a Dios en esas cosas. O sea que si tenemos la madurez podemos verla así, no, cuidado que nos terminamos creyendo que la madre naturaleza es Dios. Y abrazar un árbol es abrazar a Dios. No, abrazar un árbol es abrazar un árbol que hizo Dios, no es abrazar a Dios. Y besar la tierra no es besar a Dios, es besar esta tierra que Dios hizo no para que la besáramos, sino para que en ella nos postráramos delante de Dios y para que la hiciéramos fructificar, guardarla y fructificar. Y también cambiamos la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible. Es cuando nosotros decimos, Dios dice esto, pero las Kardashian dicen otra cosa. Dios dice esto, pero Maluma dice otra cosa. Dios dice esto, pero nuestro presidente de la República dice otra cosa. Dios dice esto, Dios dice que no debemos abortar, pero Joe Biden está enojado porque en Texas, si no me equivoco, fue en Texas exactamente, se prohíbe el aborto de niños de 6 semanas en adelante. Entonces, Dios será Dios, pero mire lo que dice Joe Biden. Mire lo que dice el artista ese que admiro. Mire lo que dice Cristiano Ronaldo. De todas maneras, tengo que considerar. Si estoy poniendo, o lo que dice mi papá, o lo que dice mi mamá, es que el líder, pastor, mi novio la vez pasada me está diciendo que eso no es así, o mi novia me dice que es que eso son cosas de la iglesia. No, son cosas de la palabra de Dios. Ahí estamos cambiando a Dios y no lo estamos reconociendo como Dios. 24 y 25 Romanos 1. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que se honraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. ¿Estamos siguiendo la verdad de Dios o la estamos cambiando por voz de hombres? O a veces también hay un Dios que tenemos, porque yo no le hago caso a artista, a deportista, a político, a influencer. Pero usted está cambiando la gloria de Dios por un mentiroso que vive muy cerca de todos nosotros. Y es mi ego. Y aquí no estoy hablando de usted, estoy hablando de mí mismo. En mí todavía hay una naturaleza que tengo que vencer y que es la que me dice, eso no es así. No, es que lo que pasa es que Dios dice esto, pero el corazón manda. Cuidado, porque a veces nuestro Dios somos nosotros. Y tenernos a nosotros como Dios es tener un Dios bien pequeño. Por lo menos busquémonos un Dios de calidad, porque que yo me endiose a mí mismo, ¿qué clase de Dios es este? Oye, busquemos algo de calidad. ¿Y qué mayor que calidad que Dios? Calidad suprema, total, insuperable.
Vamos al Salmo 53, del 1 al 2, y cómo no somos salvos cuando no conocemos ni reconocemos a Dios. Dice el Salmo 53, versículos 1 y 2. Dice el necio, insensato, tonto, atontado, y podría ser palabras otras que son un poco más duras. No quiero decir idiota porque no lo voy a decir, pero bueno, perdón, ya lo dije. Pero dice el necio en su corazón, pero insensato, pues, atontado, descerebrado, en su corazón no hay Dios. O sea, decir que no hay Dios es un acto de descerebrados, de insensatos. Se han corrompido e hicieron abominable maldad, no hay quien haga bien. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. ¿Y para qué Dios está buscando algún entendido que buscara a Dios? Porque para Dios entendido no es el que hace dispositivos brillantes, si es un ateo. Sabe lo suyo, pero no es un entendido de verdad, porque está haciendo obras para la tierra, perecederas, tesoros en la tierra. Entendido es el que hace tesoros en los cielos, porque busca a Dios como el etíope. Es curioso porque el etíope, ¿dónde se nos apareció? Fue en Hechos 8. En Hechos 8, y vamos a poner que todo sea cronológico, pero en Hechos 8, por lo menos en el orden de las letras, había un etíope que no conocía las escrituras, que fue entendido. En Hechos 9, ¿quién conocía las escrituras? A ver si alguien se lo sabe. ¿Quién aparece en Hechos 9? Pero aparece no como un entendido, sino como un necio. Pablo en Hechos 9 era un necio. O sea, el etíope en Hechos 8 le estaba ganando la historia como entendido a Pablo. En Hechos 9 él era un insensato que se hizo sabio porque conoció a Jesús, lo reconoció. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Lo reconoció y de ahí más nunca hizo lo que antes hacía. De hecho, dejó la comisión de perseguir cristianos para ganar cristianos para el Señor. Porque el reconocer es decir, ya no más esto que es pecado y ahora ya sí esto que es lo que Dios quiere. Eso es reconocer a Dios. No decir, Señor, eso está bueno para que la gente lo haga. No es solamente orar y no hacer. Es orar para saber qué debo dejar de hacer. Es más, una de mis oraciones favoritas es, Señor, ¿qué quieres que yo deje de hacer ya? Y si alguna cosa ustedes me pueden halagar, denle gracias a Dios por lo que me ha dicho en las oraciones. Vamos a la reflexión final en ese sentido. Por reconocer y reconocer a Dios, nosotros fuimos salvos para eternidad. Pero si yo conozco y reconozco a Dios en mi quehacer, voy a tener vida abundante. Una vida abundante que perdemos y que transmitimos a las siguientes generaciones cuando no reconocemos que Dios es Dios. Cuando no reconocemos que Él es la autoridad y más bien cuando yo le pongo competencias a Dios, le pongo competidores. Porque el seguir a Dios es derribar ídolos, derribar lugares altos, lugares donde honro cualquier cosa que no sea Dios. Cuando como Josías conoció las escrituras, porque recuerdan cuando estudiamos a Josías, este rey que conoció las escrituras se alarmó, quedó lívido, quedó sin alma en el cuerpo en ese momento y tomó decisiones. Ya nunca más va a haber esos lugares altos, no va a haber esos tofet, no va a haber sitios para sacrificar bebés, ya no va a haber muerte e impureza, porque Dios es Dios. Y ese Dios que yo no conocía lo reconozco como mi Dios y es el que gobierna mi vida. Dios nos salva de muchas cosas en la medida que lo reconocemos a Él. Y tal vez si hacemos más que una introspección, una oración donde el Espíritu Santo nos guíe y nos diga, Señor, ¿cuántas veces yo he sufrido innecesariamente desde que soy hijo tuyo? No solamente me va a poder recordar, Él me puede recordar todas las cosas, sino me puede mostrar. Esto lo hiciste porque no me reconociste como Dios, porque tú te mandaste en ese momento, porque tú dices, yo soy así y así moriré. Cayendo en la categoría necio, porque necio es el que dice no hay Dios en los actos de la vida.
porque yo reconozco que es Dios en cada acto de mi vida, no solamente cuando lo recibí como mi Salvador, en cada acto de mi vida. Yo puedo decir, Dios, tú eres el que manda, y me dan unas ganas de darle un chancletazo, pero no lo voy a hacer, porque tú dices que no lo debo hacer. Y me da ganas de mentir, pero no voy a mentir porque tú dices que no lo debo hacer. Y por eso soy entendido, porque busco a Dios para que Él me corrija los pasos. O puedo ser un necio. Cuando digo, Señor, yo sé que tú dices que no debo pegar mentiras, pero es que yo no me la aguanto. Yo tengo que mentir para poder sacar provecho, para sacar este beneficio, para quedar bien. Yo debo ser pacífico, pero me da ganas de ser guerrero. Debo ser prudente, pero tú no eres quien me manda y voy a ser imprudente. Dios es Dios y yo en mi corazón digo, Dios es Dios y no como los necios insensatos de Salmo 53, cuando en cada acto de mi vida dejo que Él me gobierne. Recuerden que cada acción comienza en la mente y cada acción prudente comienza en una mente gobernada por Dios y cada acto temerario, peligroso, impuro, proviene de una mente donde yo digo, Dios no es mi Dios. Y somos salvos de muchas situaciones innecesarias cuando Dios es nuestro Dios. Y salvamos a los nuestros, porque recuerden que lo que nosotros hacemos mal termina afectando a otros cuando Dios es nuestro Dios. Porque usted no dirá, porque hay gente que dice, bueno, si voy preso, voy preso. Dígale a su mamá, valió la pena estar preso. Y que usted cada fin de semana tenga que vestirse con una ropa de otro color, uniformarse con otros familiares, o usted papá o hijo mío, vístese con una camiseta roja, porque yo estoy vestido amarillo porque soy presidiario, y usted tiene que vestirse rojo para que no lo identifique, para que no sea como las personas que tienen familiares libres. Dígale a su padre, a su madre, yo la pago, pues, yo la pago, no la aguanto, si yo soy yo. Dígale eso a sus hijos. Una cosa que más me conmovió cuando tuve el trabajo en la cárcel de Penonomé, de edificar familias, edificar padres de familia o hijos, porque había muchos hijos ahí también, era ver cómo, cuando a veces los visitaba, cuando iba al parque que estaba cerca, todos los fines de semana veía a esas personas, esas madres, esos hijos, esas hijas, esos padres. No escoger la ropa que se iban a poner, porque ese día ellos no podían ponerse el color que querían, sino el que decía el sistema penitenciario, para pasar sus alimentos, sus regalos, sus detalles, y ser revisados, ser puestos en fila, por personas que decían, Dios no me manda, me mando yo. Y puse un caso fuerte o un ejemplo un poco extremo, que tal vez muchos no han vivido, pero para que estemos conscientes, cuando Dios no es nuestro Dios, caemos en muchos dolores innecesarios para nosotros y para los nuestros. Y si alguien dice, pero es que yo no amo a mi familia, que sufra, bueno, pero su familia Dios le consolará. Usted sufrirá las consecuencias. Bueno, vamos a orar y darle gracias a Dios por este tema.